Ahora sí, pónganse cómodos, porque ya tenemos la botanita para empezar, el comal que marca las horas, como todos los martes. Y les damos la bienvenida, como siempre, a Yuri y Edmundo, que hoy nos hablarán de la historia de otro ingrediente de la cocina mexicana. Ya les dije cuál es, el garbanzo, que está delicioso. Así es, bueno, pero antes de empezar a hablar del garbanzo, no podemos dejar de platicar sobre las charlas que tendrán en el Castillo de Chapultepec. Y queremos que nos digan cómo están, buenos días, en qué fechas, porque la verdad es que se llena. Si no haces la reservación a tiempo, se llena. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues ya el próximo mes, bueno, no el próximo mes, todavía estamos en julio, en septiembre, todos los lunes de septiembre van a ser 4 charlas relacionadas con la presencia de la comida en la literatura costumbrista del siglo XIX. Ay, qué emoción. La primera charla está dedicada a una obra maravillosa de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, que es una joya verdaderamente de costumbrismo, tradición, un inventario de artesanías maravilloso. Después vamos a tener la novela de Astucia, que también es esa vida del campo, esa vida de los charros, y luego la novela de José T. Cuellar, de Ensalada de Pollo. Y por último, Rafael Delgado con Los parientes ricos, que más les valía a los pobres no haberlos tenido. Y ahí estamos abarcando la época porfiriana. Y Yuri va a ir preparando platillos de la época y algunos que se mencionan. Que se mencionan en las novelas. Ay, qué rico. Revivir esa época. Y aparte siempre hay un personaje que representa, pues hace una representación ahí, Hannah Soar, con un personaje del... el tema que se está hablando, maravilloso, y Gerardo Díaz de León, Patricia Espinosa y Ricardo Flores, después interpretan música de la época, y Patricia Espinosa, que es una muy buena soprano, pues ella canta canciones populares de la época. Ay, no, es un gran momento para sí, estar en el, que además ya tenemos 9 años haciendo estas charlas conjuntamente con el Museo Nacional de Historia. Es el único museo a nivel mundial, Museo Nacional de Historia de un país, que ha visto la historia a partir de la comida. El escenario es maravilloso. Sí. Yo el año pasado no me perdí ninguna charla y la verdad es que te transportas a otra época, comes delicioso con todos los platillos de Yuri y todo su equipo. Y también, por supuesto, escuchar a Edmundo hablar, no, bueno. Ya están súper bien organizados, la verdad es que muchas felicitaciones. No es porque sean nuestros amigos queridísimos, pero es la verdad. Oigan, pues adentrémonos al tema del día de hoy, el garbanzo. Y bueno, tengo entendido que se cultivaba en Francia, pero no es muy común en la comida francesa. No, bueno, digamos que prácticamente no hay platos emblemáticos con garbanzo en la cocina francesa, aunque en la antigüedad, bueno, en el Imperio Romano se usaba muchísimo. Luego con Carlomagno se hacían guisos de garbanzos, y después como que cayó en desuso. A comparación con España, España tiene muchos platos emblemáticos en donde se utilizan garbanzos, bueno, un cocido madrileño con garbanzos, ¿no? Qué rico. Y bueno, obvio, los españoles son quienes nos trae el garbanzo, y tiene una historia muy larga el garbanzo en la gastronomía del mundo. Y bueno, en México, ¿qué tan importante es el garbanzo en nuestra gastronomía? En la gastronomía, mira, yo creo que ha perdido bastante uso, a lo mejor por esto de las sopas instantáneas, porque se comía mucho en potajes, en pucheros. Ay, qué rico. Ay, y aparte, bueno, en la antigüedad es es de los, en realidad, de uno de los guisos más antiguos, los platillos que se preparan con garbanzo desde la época de los egipcios. Se dice que su lugar de origen es Turquía. Ya en la época faraónica se consumía, luego los persas lo consumieron mucho. En el norte de la India, desde la antigüedad, se consume mucho el garbanzo. Para los romanos era un platillo de todos los días, incluso vamos a ver que nos van a hablar Plinio el Viejo de las distintas variedades de garbanzo que se consumían. Se le llamaba Cícer, incluso se dice que a ese gran orador Cicerón se le decía Cicerón porque tenía una verruguita que parecía un garbanzo, entonces por eso se le decía Cicerón. Mira, y Tito Livio habla esto que decía Yuri, de que es muy antiguo en España, que cuando Asdrúbal estaba construyendo Cartago Nova, o sea,
la gran ciudad de Cádiz, que es la ciudad más antigua de España, que en realidad es un asentamiento desde la época de los fenicios. Cádiz se fundó 1000 años antes de Cristo, un poco más, que ya se la pasaban comiendo en esta zona garbanzos. Entonces hay una gran antigüedad. En Pompeya hay ánforas donde encontraron pues ahí restos de garbanzos cuando se empieza a descubrir Pompeya. Y como decía Yuri, los españoles nos traen el garbanzo. Hay muchos platillos de garbanzo, pero yo creo que sobre se usaba todo más en el norte. en el virreinato. Bueno, en el virreinato hay una gran variedad de guisos con garbanzo. Hay uno que se llama curioso, se llama guiso morisco, que es col, repollo cocida y con jitomate y con garbanzo. Es muy sencillo, muy nutritivo, ¿sí? Pero en el norte, en Sonora, por ejemplo, que es el principal productor en México de garbanzo, hay dulce de garbanzo, hay un tamal hecho con garbanzo y con masa de maíz, con piloncillo, es dulce, y así hay una gran variedad. Hay incluso en el norte un garbanzate, es el postre como el latte, pero garbanzo, almendra, piñón, leche, azúcar, y bueno, mucho trabajo para moler todo y darle esa consistencia de ate. Pero en la cocina mexicana, bueno, nuestro emblemático caldo tlalpeño es con garbanzo. Sí, la presencia del garbanzo, bueno, y en la botana, así como la como tenemos ahorita, aquí. ay, bueno, y hace un irresistible. momento me recordaban el garbanzo ya como juguete. ¿Se acuerdan de las brujas que les ponían un revestimiento Sí, como de... que tronaba y sacaba chispas? Sí. Ya no se acostumbra, pero se hacían con garbanzo. Yo no me acuerdo. Los Que las pisas juguetes. y... Sí, las Yo no me pisas o acuerdo las de una. avientas Que somos y al tallarse provincianos. A la fecha hay Sí. muchas Creo que brujas. debe ser por Sí. eso, porque yo tampoco me acuerdo. Ah, bueno, Sí, era ¿cómo un no? juego. Sí, Bueno, ya usaba. somos dos. Como ya somos Bueno, dos. y muy interesante, en los juguetitos que hacen para Día de Muertos, la cabecita y la cara de los personajes que hacen son con el garbanzo, utilizando la puntita del garbanzo como La nariz. la como- nariz. Ay, qué maravilla. Ay, mira, Y entonces ¿qué tal? hacen también guisos. Bueno, pero Es ya la creatividad del mexicano, la ¿verdad? creatividad, y bueno, en guisos son muy nutritivos. Ajá. Oye, y la producción en México de garbanzo es de las más importantes a nivel mundial, a Pues, pesar de que no lo consumimos No tanto. lo consumimos tanto, se consumía mucho más en el siglo XIX, en este cocinero mexicano. Tú hace un rato me platicabas, Yuri, que decían que se encontraba en todos los potajes de ricos y de pobres. De ricos y de pobres era el ingrediente importante para aderezar. ¿Como el frijol Como podría el- ser? como el frijol. no, a lo mejor no tan común, pero sí era muy marcada su presencia en la cocina mexicana. El garbanzo tiene mucha lecitina. Esto ayuda a digerir las grasas, ayuda a que tengas una buena circulación. Mira, para la dieta está Y en México somos el tercer país a nivel mundial. El primer país es India, luego Turquía, y nosotros producimos aproximadamente 400,000 toneladas al año de garbanzo. Sonora es el estado donde más se produce, Sinaloa y Baja California Sur. Y nuestro garbanzo es más popular que el mariachi, por ejemplo. En España es muy cotizado. Bueno, un país como España que consume tanto garbanzo, nosotros exportamos garbanzo a España, a Italia, a Grecia, a Egipto, a grandes consumidores de garbanzo. Europeos. Y esta producción se fortalece en los años 30 del siglo pasado en Sonora, y además es de los de los garbanzos más cotizados. Ahora sí que el garbanzo mexicano es un garbanzo de a libra, de los que orgullo, logran de mejores calidad. en calidad, de los que logran mejores precios para toda la cocina O mediterránea. sea, no es tan barato en otros países el garbanzo. Sí es barato, pero el de nosotros se cotiza por su calidad, Ok. más alto que el que importan en otros de otros De países. otros países. Fíjate, Sí. ahora que mencionas de calidad, hay una diferencia lingüística en el garbanzo entre garbanza y garbanzo. Garbanza es el garbanzo de mejor calidad. Es curioso cómo cambian lingüísticamente esto, y ahora literariamente también tiene mucha importancia. En el Quijote se menciona el garbanzo y se dice que se debe sembrar más garbanzo en vez de cebada, y en el Buscón de Quevedo también se alaba el garbanzo. Entonces tiene un arraigo interesante, desde popular,
cultural a todos niveles. Ahorita que decía Yuri de guiso morisco, es que en España se consume, yo creo que desde los fenicios, antes de que llegaran los cartagineses, que llegara Asdrúbal, este conquistador cartaginés, se consume, y luego la influencia árabe también, que consumen mucho el garbanzo, purecito de garbanzo. Pues ya hay que incluirlo en los platillos, Adrián, hay que hacer una ensaladita. Para la dieta es buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No les voy a El compartir. próximo martes. Bueno, ¿cómo la ven? Continuamos en Los Doñinas en el Once. Provecho.